Para ti, ¿de qué color es la inspiración? La pregunta que había creado para generar un universo alternativo y a la vez lo terminé abandonando. Bienvenidos de vuelta, soy Kirly. Sí, ya sé que me tardé. Al final del video lo van a entender. Me debo a mí misma y a ustedes como 4 videos, pero los iré haciendo. Regresando al tema con mi pregunta, es momento de contar un nuevo story time y que sirve de reflexión sobre esas ideas que abandonamos por opiniones de terceros. Para comenzar, si ya me conocen o han encontrado en mis diferentes redes, saben que yo soy bastante fan de Undertale. También de otros videojuegos, soy multifandom, pero por el momento me enfocaré en el favorito. Qué raro, yo teniendo un favorito, es que soy bastante indecisa. No quisiera explayarme del enorme cariño que le tengo al juego o el efecto dominó que tuvo para influenciar en mis proyectos. Esto es para su 10º aniversario. Hasta pienso mostrar la presentación que hice en mi universidad para explicar cómo fue que cambió mi vida. A ver, era normal que siendo tan fan del juego y con las ideas locas que tenía en mi mente, iba a querer crear un universo alternativo. Digo, crecí viendo los proyectos tan populares como Underverse, Glitch Tale, Handplaced, Undertale y otros que, aunque no sabía al 100% inglés, me encanta ver las animaciones o los cómics y hasta memes. Según yo, los iba a guardar con la esperanza de que los leería a futuro, pero se me olvidó. Y aquí es donde viene Kirly Pam chiquita pensando, yo quiero hacer el mío. Y miren que sí quería hacer algo diferente. No pensaba que fuera la trama más innovadora. Ahorita explico a lo que me refiero. Pero por alguna razón me quería quedar con la estética original. Así que no habrá otros Sans con diferente atuendo. Porque a lo que yo estaba enfocada era el hype de WD Gaster. Yo me quedé intrigada y asustada con el asunto de los valores fun, la sala extra de Waterfall y sobre todo, yo que recuerde al Monster Kid, vicecito que apareció tiempo después en una actualización, con esta frase, a lo que yo recuerdo, de imagina un mundo donde todos existieran, pero tú no estuvieras en él. Con esto y varios elementos en mente, había creado el inicio del AU. Caminando en Waterfall, con la constante persecución de Undyne y las llamadas de prevención de su amigo Papyrus, Frisk exploraba con tranquilidad, portando el tutú y las zapatillas de bailarina que había encontrado. A mitad del pasillo, descubrió una puerta gris. La curiosidad había ganado, al creer que encontraría un tesoro o algún reto. Después de todo, su determinación permitiría superarlo. Pasado el tiempo, Undyne, en medio de su patrullaje y búsqueda, había encontrado a un humano con una flor que habla. Se acercó apresurada, no iba a permitir que Frisk lastimara al monstruo desconocido, y más con ese aspecto tan frágil a su parecer. Esa flor, al oír la advertencia de la Guardia Real, se sobresalta y al instante se escabulle bajo tierra. Ella, al llegar, con toda la energía y fuerza para pelear, se percata que al intentar despertarlo, no reacciona. Es más, no tenía alma. Todo el Underground no lo podía creer. Ya habían caído 7 humanos, pero solo tenían en sus manos 6 almas. La confusión y los señalamientos nos hicieron esperar y pusieron a los monstruos en alerta. Había un traidor entre nosotros, o no habría soportado el alma de un niño el trayecto. Era irónico, tratándose de alguien con una determinación tan pura en su inicio por Snowdin. Pasaron unos años y, como era de esperarse, un humano volvió a caer. Aquel infante, al despertar en la cama de flores doradas, analizó su entorno hasta que, al bajar la mirada, podía ver que en estas flores doradas poseían una aura roja muy tenue. Levantando la mano de manera autómata, fue que pudo oír una voz al extraer esa esencia rojiza. Saludos, Insp. Esta sería la introducción a mi universo alternativo Insp Intel. Un AU que se iba a manejar con la problemática de la desaparición de Frisk y el asunto de que el humano era como una base experimental.
Claro, cuando vi el inicio de Deltarune, me acordé bastante de la idea que yo tenía. Dije, ¡oh! Mira, no iba tan mal encaminada. Es en esta etapa temprana que al querer formar la historia me surge la pregunta que hice al inicio del video. Para ti, ¿de qué color es la inspiración? Y este fue el inicio del problema también. A ver, estamos hablando de la etapa de la secundaria, etapa toda culera. Siempre hay de dos sopas, o la amas o la odias. Y si no te pasó nada, posiblemente o eres muy suertudo o bastante invisible en ese tiempo, o simplemente me estás mintiendo y se te olvidó lo horrible que eras. Así que dicho esto, en ese momento en el que mi yo adolescente comenzaba a pensar en grande y a ser muy ambiciosa, en plan, hacer animaciones, animatics, los speed paints, querer que mi proyecto de futuro de la historia principal iniciara a animar las escenas de la batalla, componer los soundtracks de esas batallas y además de aventarme las ilustraciones que tenían que venir por defecto. Tenía mucho tiempo libre y yo con la realidad bien alterada de que iba a lograr todo eso a la edad de 15, 16 años. Entonces, al preguntar en ese momento a la gente que yo consideraba amigos sobre el color, algunos sí me respondían y hubo otros que no lo hicieron. Aquí va el punto de quiebre y tengamos en cuenta que uno de adolescente es pendejo. Pendejo y emocional, para añadirle. Recuerdo que pregunté con entusiasmo al grupo que tenía de amigos, que ahora de grande me doy cuenta que de amigos solo era la palabra. Decidí preguntarles en el chat de WhatsApp y nadie me respondía. Pasó posiblemente unos minutos y ya con algo de vergüenza y temor fue que decidí hacer la siguiente pregunta. No les interesa, ¿verdad? Y uno de ellos me respondió, no, la verdad no me interesa. Tampoco pienso decir o exagerar de más que llegaron a comentar algo extra sobre su desinterés, porque seré sincera, no me acuerdo del todo. Solo tengo los flashbacks del momento, ya que mi memoria, principalmente en la etapa de la secundaria, se me ha deteriorado bastante. Y lo único que recuerdo son los malos momentos, y eso es en partes, o las emociones que sentía que era como vergüenza, el enojo, o pues que me sentía herida. Ya saben, uno con su pésima memoria. Así que, por ende, lo que sí recuerdo en ese momento, al leer el chat, era la tristeza y la vergüenza. Siempre he sentido que no encajo con los gustos de los compañeros que llegué a tener. Y no me refiero al no soy como las otras chicas. Aunque en ese entonces sí quería ser única y detergente. Pero ya dejando de lado el juego, de manera genuina, yo sí lograba entender y escuchar a todos sus gustos, sus temas de conversación, y me aventaba a aprenderlos y a explorarlos también. Bueno, de algunos. Pero nunca sentí que fuera recíproco. Yo no me podía emocionar o conectar con mis gustos, ya que los demás no los conocían. Solamente hubo una persona que sí lo hizo, pero no pertenecía a ella al grupo de amigos con el que se había generado ese problema. Y lo peor de todo fue que ya me iniciaba a dar pena mi propio entusiasmo. Yo estaba trabajando en una animación, hacía los bocetos de cómo iba a ser el cómic, y en un arranque adolescente e impulsivo, lo borré. Y decidí ya no oficializar o publicar el universo alternativo. Finalmente se quedó en una idea abandonada por la opinión destructiva de un grupo al que genuinamente quería yo pertenecer. Con este trago amargo y con el paso de los años aprendí varias cosas. De lo más importante, creo que lo habré oído en un TikTok. Y es sobre no decir nada de los proyectos que haces. Y es verdad, muchos por envidia harán todo lo posible por hacerte sentir menos hasta abandonar lo que quieres hacer. Y aunque desconozco de este grupo cuáles fueron sus motivos reales, si era un genuino desinterés, porque en ese entonces sí contaba mis ideas con una emoción e inocencia de lo que quería o lo que yo iba a hacer.
o si era una envidia de la que nunca supe. Aunque siendo realistas, siento que para mí fue un completo desinterés. También ya aprendí ya en la actualidad a no tener pena. ¿Cuántas veces por pena he eliminado proyectos y también ideas? Un comentario de YouTube, por ejemplo, me había preguntado sobre el tema de que si yo sabía animar o si yo hacía animaciones. Realmente no me acuerdo, lo voy a poner por aquí. Pero si soy honesta, yo sí quería aprender animación y lo hacía de manera autodidacta, justo por inspiración de estos universos alternativos famosos. Más tarde contaré de un proyecto que hice y lo eliminé a los minutos, por la baja autoestima que tenía y la constante comparación. Justo hay una concept artist, que es esta Eri. Yo la admiro muchísimo y habló sobre este asunto sobre la pena. Así que les dejo el username para que ustedes puedan buscarlo y ver el video porque lo explica de mejor manera a lo que yo lo haría en este momento. Y es que mi granito de arena no va tanto por ese asunto. En realidad, si les puedo dar un consejo a mi manera, es mantente firme a tus ideas y tus proyectos. Acepta las críticas de manera constructiva y no las destructivas. Pero también ten en cuenta que algo que tiene el artista en sus inicios del trayecto es lo terco o lo frágil de su ego por recibir algún comentario. Porque claramente yo ya lo pasé en ese momento y más en esa etapa toda emocional. Y es que no se trata de tirar toda la basura o aferrarte a mantener algo que simplemente no va a funcionar porque no quieres aceptar el error que puede existir en él o el error que se va a generar a futuro. Todo consiste en mejorar y transformar para que aquella idea o proyecto prospere. Y sobre todo no le cuentes a nadie tus ideas. Pero si hay una persona que ha demostrado un genuino apoyo e interés o sabes que te puede ayudar a impulsar tu sueño, entonces no desaproveches la oportunidad. Yo actualmente ya tengo una persona que realmente me apoya y cuando volví a hacer esa pregunta en Instagram porque la subí en una historia dándole spoiler de que este sería el video, ella misma me respondió. Esa respuesta con interés, aunque me trajo una nostalgia agridulce, me volvió a dar esperanza de que debo mantenerme determinada. Sí pienso algún día retomar Insp Intale, por eso no he revelado todo el lore que tenía construido y solo lo hice de manera superficial, ya que con la llegada del capítulo 4 de Deltarune, presiento que poco a poco va a revivir esa inspiración que había construido y se destruyó de manera rápida por la negatividad. Después de todo, para mí, las ideas son como el corazón. No debemos entregarlo con una fe ciega. Solo a las personas correctas, que lleguen temprano o lleguen tarde, sabes perfectamente que te lo van a cuidar. Esta es la ilustración terminada y les presento a Insp, el universo alternativo que estuvo a punto de morir, pero se ha rehusado. Puedes seguirme en mis otras redes sociales si quieres saber un poquito más de mí, conocer más sobre los diferentes estilos a los que yo manejo o los futuros spoilers de los siguientes videos que se vienen o de las cositas que subo en TikTok. Así que nos vemos y manténganse apasionados. Bye bye.